Bueno, muy buenas a todos. Es un gusto, un privilegio estar esta tardecita acá compartiendo. Bueno, no sé, tarde noche a la hora que lo vean ustedes. Es un gusto estar compartiendo estos minutos especiales por el tema de la reforma, esto que nos traen estos días para estar pensando. Y bueno, tenemos el día de hoy un invitado muy especial, Alex Bulart. Hermano, bienvenido. Un gusto estar contigo compartiendo estos minutos. Primero que nada, muchas gracias por el tiempo que me estás regalando, que nos regalás. Bueno, para mí es un privilegio estar acá charlando contigo y también poder compartir un poquito con las personas que puedan ver el video después también de lo que vamos a estar conversando, pero un privilegio, así que muchas gracias y bueno, que esta conversación pueda ser de bendición también para otros. Buenazo, buenazo, gracias Alex. ¿Sabes qué? Me encantó el artículo que escribiste estos días sobre el tema de la reforma, seguro te pidieron este tema y ahí lo leí en la mañana y la verdad que inmediatamente te quise tocar para ver si podías conversar un poquito y el título ya de entrada es muy, muy desafiante, ¿no? La reforma protestante aún no ha terminado. ¿Qué te llevó a definir este título y por ahí una introducción que quieras tirarnos, ¿no? Para arrancar a hablar del tema. Es que estaba pensando precisamente, ¿no?, en qué escribir y obviamente uno puede apuntar a la parte histórica, podemos centrarnos en, no sé, en la vida de los reformadores, en la teología, ¿no? Y todo eso es algo que continuamente vamos a estar recordando, ¿no? Porque es un evento que nos ha marcado y que Dios ha utilizado, ¿verdad?, para bendecirnos, ¿no? Para todo lo que es el cristianismo. Pero meditando, ¿verdad?, en qué compartir, estaba pensando en eso mismo, ¿no? Que a veces es como una tentación mirar para atrás y verlo como un hecho aislado que quedó ahí, ¿verdad? Bueno, algo que pasó en 1517 o unos años más, o para ciertos países o para ciertas personas, pero en realidad la reforma protestante creo que es algo eh, que se sigue dando, ¿verdad? O sea, en el sentido que tenemos que seguirnos reformando, tenemos que seguir acomodándonos a la palabra de Dios, tomando la forma más de Cristo y no de este mundo. Entonces, meditando en eso, es que escribí el artículo, ¿verdad? Obviamente, ¿no?, que nosotros siempre pensamos en Lutero, pensamos en Calvino, pensamos en John Knox, pero antes de ellos también hubieron pre-reformadores que eran personas que precisamente, ¿no?, se aferraron al Evangelio, a la palabra de Dios, ¿verdad?, a Cristo, y bueno, fueron en contra de la corriente. Muchos pagaron un precio demasiado alto, ¿no?, como su vida. Después tenemos todo lo que pasó en la Reforma Protestante, pero aún así después hay personas, y hoy en día hay personas que siguen pagando un precio alto por defender el Evangelio y la palabra, o poner la palabra del Señor en alto, ¿no? Claro. Entonces es como un llamado también a nosotros, a no quedarnos solamente en la historia, sino también eso, ver cómo podemos seguir nuestras iglesias, nuestra vida primeramente, y después en la iglesia que somos parte, especialmente aquellos que tenemos la oportunidad de predicar o de enseñar, y bueno, de seguir conformándonos a la palabra de Dios día a día. Ahí en el artículo, y bueno, sin duda para los que nos gusta la historia, vos mencionás algunos nombres claves. Capaz que te puedo pedir que menciones cuatro personas de estas del pasado, ya sea pre-reforma o reforma, que te hayan influenciado, que quieras destacar por ahí que nos puedas mencionar. Sí, bueno, un nombre te digo que hace muchos años, quizás cuando empecé a conocer del tema de la reforma, cuando empecé quizás a tomar más en serio el cristianismo, vi una película muy vieja, de muy mala calidad, pero esas, viste, cosas que Dios usa, ¿verdad? Y que me impactó mucho fue la vida de Juan Hus, o de Ah, Jan Hus. sí, Eh, Me impactó mucho su vida, su compromiso. Desde la infancia parece que, bueno, que obviamente Dios ya estaba obrando en su vida, ¿verdad? Eh, Después te podría mencionar, por ejemplo, a Wycliffe, que fue eh, quizás uno de los primeros que tuvo un interés en el tema de la traducción bíblica. Digo uno de los primeros, no digo que haya sido el primero, ¿verdad? Pero claro, claro. eh, que hoy en día incluso hay una organización que lleva su nombre, ¿verdad? Después Lutero, creo que obviamente sería injusto no mencionarlo, porque Lutero fue una persona, creo que muy carismática, eh, creo que tenía una personalidad única para eso, lo cual Dios lo usó. Muy diferente Claramente. a Calvino, por ejemplo. Calvino obviamente fue un gran teólogo, pero era más introvertido, hasta tenía no quiero decir una tendencia depresiva, pero era una persona también más para adentro, ¿verdad?, que Lutero, ¿no? Eh, y quizás si tengo que te diría
no sé si ya estoy en 4 o 5, ¿viste? Estás en Pero 4, pero te podemos hacer una más Jo- gratis ahí. John Knox es alguien que también admiro Tremendo. mucho. Ah, Su famosa frase, dame Escocia o me muero, es algo que a mí me desafía mucho, porque, por ejemplo, nosotros estamos sirviendo en Paraguay y siempre cuestiono eso, si yo puedo orar de corazón, dame Paraguay o me muero. Realmente me oh, muero si no pasa nada en Paraguay. claro, Cuánto anhelo, ¿verdad? Que Dios cambie los corazones de mis prójimos acá a mi alrededor. claro. Entonces, bueno, por mencionarte algunos nombres, ¿no? Creo que eso, Lutero, su personalidad, no sé, su valentía, hasta su humor, ¿verdad? Calvino creo que fue una mente muy aguda, teológicamente, más allá que la gente esté después de acuerdo, ¿no? Con todos sus postulados, pero creo que fue una mente muy aguda. Y bueno, después, ya te digo, ahí entre Knox, Wycliffe, Hus, ahí sería por ahí no sé, por ahí los que más me han influenciado, Claro. o por ahí los que más disfruto de leer. Pensando un poco en esto de las etapas diferentes de la historia que vivió cada una de estas personas también, y sacando de lado las diferencias enormes que hay. Recuerdo cuando te conocí, allá por los tiempos de seminario, creo que fue en los 90, ¿no? Por ahí, o fines de 90, por ahí. ¿Se puede decir que Dios en tu vida te ha ido reformando y te ha ido trayendo? ¿Y en qué sentido este proceso quizás de que has estudiado lo has visto también en tu vida? ¿Cómo lo has vivido todo eso? Sí, yo creo que sin duda, después podemos ver qué palabra es la mejor, ¿verdad? Reformando es una palabra que me gusta mucho, si bien ahora está muy de moda, ¿verdad? Y bueno, a veces yo le escapo un poco a las modas, ¿verdad? Porque la gente puede abusar un poco de ciertos conceptos o palabras, pero Dios me ha ido transformando, Dios me ha ido reformando, Dios me ha ido, eh, no sé, acomodando un poco a su palabra. Obviamente que no terminó su obra y falta muchísimo, pero si comparamos con ese joven que por primera vez profesó fe en Cristo, hasta aquel que por ahí, no sé, tuvo una conversión, quizás en otro momento tuvo una conversión, o no sé, o el momento que afirmé más en mis convicciones, ¿no? Es difícil a veces, es difícil, soy de esas personas que le es difícil decir, bueno, acá en este momento fui salvo, ¿verdad? Eh, sí puedo ver el obrar de Dios en mi vida y bueno, obviamente un punto donde sí empecé a profundizar en el Evangelio, a tomar en serio, ¿verdad? Y también la teología y el servicio a Dios. Creo que por mucho tiempo me gustaba, me llamaba la atención la parte externa, ¿no? De estar adelante, de estar hablando, no sé, de usar por ahí el talento, ¿no? A mí me gusta hablar y bueno, como a aquel que le gusta cantar, usted puede cantar en la iglesia, pero no significa que lo está haciendo de corazón para el Señor. Entonces, puedo ver la obra de Dios en mi vida bueno, y doy gracias a Dios por esa obra, ¿verdad? Desde ese joven, por ahí que tenía mucha pasión cuando entendí el Evangelio, pero tenía poca sabiduría y siempre digo, andaba como mono con metralleta, ¿verdad? Tratando no sé, de convertir a las personas. Y bueno, después uno va madurando, ¿verdad? Poco a poco, tratando de tener más sabiduría, pero siempre mi lucha es de no perder la pasión, ¿verdad? Porque a veces maduramos y somos muy medidos en nuestras palabras y comentarios, ¿verdad? Y ya sabemos comportarnos con todo tipo de personas en todo lugar, pero perdemos esa pasión de por ahí de ser más espontáneo y predicar el evangelio en todo momento, en todo lugar, ¿no? Entonces, esa es mi lucha, ¿verdad? De seguir madurando, pero siendo sabio en cómo hablar y dónde hablar y con quién hablar, pero de no perder la pasión. Ahora estoy casado, tengo 4 hijos, tengo un bebito, ahora unos meses, pero 4 hijos, vamos a cumplir 14 años de casados, ¿no? Entonces, son cosas que Dios ha usado, ¿verdad? Bueno, ir transformando nuestra vida. Mi teología ha cambiado, obviamente, ¿no? Uno va profundizando, hay conceptos que antes uno ni los tocaba, ¿no? Y se quedaba con la primera cosa que le decían a uno y bueno, después uno va conociendo también autores, predicadores. Claro. También me han bendecido pastores, predicadores en internet, ¿no? No es que estoy a favor de la iglesia online ni nada de eso, ¿verdad? Obviamente hay que congregarse presencialmente, ¿verdad? Pero sí Dios ha usado personas que no me conocen, que no tienen ni idea, pero sin embargo Dios los ha usado para desafiarme, motivarme, enseñarme, ¿no? Entonces, sí, doy gracias a Dios Qué por bueno. su obra. Ahí hace un ratito hacías mención de la frase,
de Knox, Dame Escocia, me muero. También hay una frase Sí, que en tu artículo mencionás que me encanta. Capaz que esa nos sirve para hacer un poquito de puente con lo que viene ahora, que es y la iglesia reformada siempre siendo reformada de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Y en sí, esto que hablabas de la transformación, quizás más que por ahí reforma o no, quizás podemos utilizar esa palabra en tu propia vida. Una cosa interesante que planteas en el artículo es que la iglesia necesita hoy más que nunca revisar algunas áreas claves, ¿no? Voy a listar algunas y te voy a pedir por ahí que menciones quizás las tres que más te guste hablar, o por ahí si quieres dedicarle un ratito a cada una, dale para adelante. Hablás primero de la reforma necesaria a nivel de pastores, ¿no? Sí, coincido totalmente en que si el pastor no se transforma conforme a la palabra, no se conforma a la palabra, el resto de la iglesia puede que no sufra los cambios profundos que necesita, ¿no? Y después hablas también de reforma en la predicación, en la alabanza, en los jóvenes, en los niños y a nivel transcultural, por ejemplo, las misiones, familias y en aspectos teológicos, ¿no? Por ahí te pido que menciones tres o cuatro que más te gusten, quizás como un llamado urgente para los que estamos acá en Uruguay, que vos conocés el contexto como es. sí. Mira, quizás podemos, para ir resumiendo, poner los pastores y la predicación expositiva un poco de la mano. Eh, no es por dar palo, no es por hablar, no es por solo criticar, ¿no? Pero creo que es necesario este ejercicio también así como Lutero clavó las 95 tesis básicamente en su iglesia, ¿verdad? Dios lo usó para reformar la iglesia de la cual era parte, aunque después obviamente básicamente se termina abriendo, ¿no? Pero nosotros también tenemos que mirar para adentro, ¿no? Y hoy en día no nos toca mirar tanto la iglesia católica, nosotros tenemos que compartir el evangelio para ellos, tenemos que compartir el evangelio a todo grupo, persona, ¿verdad? Que no se alinea a la doctrina bíblica. Pero creo que es hora de hablar también de los evangélicos, ¿verdad? De muchas de las iglesias que hoy en día se llaman evangélicas o cristianas y por ahí adelante no tienen un pastor, una persona que los está guiando a la palabra de Dios, que los está alimentando con la palabra de Dios y los está protegiendo con la palabra de Dios. Hay muchas personas frente que están ahí por dinero, que están ahí por fama, por ser populares, ¿verdad? Por los beneficios que les puede dar a veces el ser conocidos o estar, no sé, frente a muchas personas. Entonces, empezando por ahí, que necesitamos ver siervos que realmente amen más a Cristo que a las personas, entonces que no tengan miedo de predicar el Evangelio, que no tengan miedo de ofender a las personas, ¿verdad? Y, y engancho, creo que es muy importante, creo que se está dando, ¿no? Muchas iglesias, volver a la predicación expositiva, a la predicación bíblica. Eh, la predicación expositiva no es de una denominación, o no es de un grupo, ¿verdad? O no es de gente con cierta doctrina. La predicación expositiva o bíblica es la predicación de que todo cristiano debería, ¿verdad? Exponerse y todo predicador debería de predicar. Es ir al texto y que la verdad principal del texto sea la verdad principal de nuestro mensaje, ¿no? Entonces, no usar el texto como un trampolín para enseñar todas las cosas que nosotros queremos y las ideas que tenemos, ¿verdad? Sino de estar atados, me gusta usar la expresión somos esclavos del texto, ¿no? Donde el texto va, nosotros vamos, donde el texto nos lleva, ahí vamos nosotros, ¿verdad? Y no nos apartamos del texto. Eh, Porque el texto mismo va a exaltar el Evangelio, va a exaltar a Cristo, va a exaltar los atributos de Dios, ¿no? Entonces, creo que lo primero que las iglesias tienen que, o la iglesia tiene que tener en cuenta es eso, tener pastores que tengan un corazón por la gloria de Dios y no por su propia fama, y por ende que prediquen expositivamente para exaltar la palabra de Dios y no sus propias ideas, ¿verdad? Y creo que eso va a ir reformando, transformando la iglesia. Después ya empezamos a ver un poquito de lo que es la iglesia moderna. Por ejemplo, los ministerios de jóvenes es algo que creo que es algo que tenemos que mirar de cerca. Yo no estoy diciendo que el grupo de jóvenes esté mal en sí o que todos los grupos de jóvenes tienen que cerrar los ministerios de jóvenes. No es esa mi actitud, pero sí creo que tenemos que por ahí meditar un poquito en lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Te lo digo yo que fui años líder de jóvenes, como me llamaban, ¿verdad? Y para mí vergüenza, yo te digo, yo pasaba más tiempo, pasaba horas preparando todo el evento de cada sábado, que iba desde el PowerPoint hasta el título, ¿verdad? La música, la decoración, los juegos, la competencia, no sé, si había un invitado, y lo que menos le prestaba atención era al mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Entonces,
creo que de algún lado hemos comprado la idea de que hay que atraer a los jóvenes, ¿verdad? Y que es mejor que estén en la iglesia y que no estén afuera, ¿no? Pero la realidad es que lo único que tiene poder para transformar la vida de los jóvenes y de toda persona de cualquier edad es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ahora en la iglesia en la cual soy parte acá, que soy uno de los pastores, no es por ponerla de ejemplo, no es que sea la iglesia perfecta, nosotros somos los primeros que tenemos que seguir siendo reformados, siendo transformados, ¿verdad? Por el Señor de acuerdo a su palabra. Pero, por ejemplo, nosotros no tenemos grupo de jóvenes o ministerio de jóvenes, ¿no? Tenemos un estudio bíblico de teología sistemática, tocamos diferentes temas y la mayoría de los que vienen son jóvenes, ¿verdad? Pero está abierto para diferentes edades y la verdad que a la gente le encanta. No lo doy yo, lo da el otro pastor y toca temas. Ahora hemos visto los temas concernientes a la reforma, pero hemos hablado del Evangelio, hemos hablado de las doctrinas de la gracia, hemos hablado de las 5 solas, hemos hablado de diferentes temas, del Espíritu Santo, por ejemplo, ¿no? En varias clases. Y a la gente le encanta, la gente le ama estar expuesta a la palabra de Dios, ¿verdad? Y los jóvenes encuentran algo diferente porque la mayoría de las iglesias obviamente hay gran concierto, hay una gran decoración, es todo un show y nosotros no podemos competir contra eso, tampoco podemos competir contra el mundo, ¿no? Entonces, pero esto es una verdadera revolución, el hecho de exponer la palabra, de hablar de Cristo, ¿no? Y bueno, entonces, como Dios nos ha animado a nosotros en esta línea, también nos gusta animar a otros, ¿no? Entonces, si hay un grupo de jóvenes y está funcionando bien, bueno, pero que la centralidad sea la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, que que puedan cuestionar, ¿verdad? Lo que están haciendo y permitirse por ahí hacer algunos cambios, ¿no? Para ser cada día más parecidos a la palabra de Dios. Vamos llegando al final, realmente lo que has planteado da mucho para seguir pensando y reflexionando. A los que nos están viendo, les animo a leer un poco el artículo o leer, no un poco, sino completo. Está en la descripción del video. Y bueno, sin duda muchos por ahí tienen alguna pregunta, la pueden hacer en este mismo hilo del video, pero también te pueden escribir por ahí, Alex. Sí, 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 sí. Mira, bueno, las redes sociales personales están con mi nombre y el de mi esposa, es Alex Delta Goulart. Después la iglesia es Iglesia Bíblica Gracia y obviamente también tenemos bueno, estamos compartiendo en otros lugares de Paraguay también, pero esta es como la iglesia, la primera, la principal que tenemos hoy en día y también ahí van a poder ver nuestras predicaciones, ¿verdad? Y bueno, pueden ponerse en contacto con nosotros y estamos a las órdenes. Eh, bueno, si en algo podemos ayudar, bienvenido sea. Buenazo, buenazo. Gracias, Alex, de verdad. Y bueno, por hoy es todo. Seguramente queden ganas de seguir hablando del tema. Hay mucho material por ahí a la vuelta. Quizás también hasta podemos después ver de recomendar algún otro texto para seguir leyendo. Pero bueno, lo más importante por ahí es arrancar por la palabra de Dios, porque eso es lo que realmente despertó los verdaderos avivamientos, no los emocionalismos, sino y estos procesos de reforma continua solamente llegan a través de vivir la palabra de Dios, ¿no? Un abrazo para todos y gracias, Alex, de vuelta. Fuerte abrazo, Dios te bendiga, gracias.